Vieron que uno a veces, cuando es chico, ¿no? Tiene un montón de dudas, de miedos hacia el futuro, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, si vos pudieras retroceder en tu vida unos 10 años, 15 años, 20 años, no sé, pensar en tu adolescencia. ¿Algunos se acuerdan de su adolescencia? Y las dudas que tenías cuando eras un adolescente. ¿No? Bueno, algunos tienen la mentalidad de eterna adolescente, pero ponele que hayas madurado. No, ponele pero que retrocedes en tu adolescencia y pensás, ¿no? ¿Qué le dirías a tu yo presente, ¿no? ¿Qué le dirías? ¿No? No sé, Ale, ¿vos qué le dirías a tu Ale de hoy? No, tu Ale de hoy a la del pasado, claro. ¿Por qué no empezaste antes, digamos, no? Pero, qué sé yo, viste que a veces uno tiene esas dudas, esos miedos. ¿Cómo voy a hacer para cumplir mis sueños? ¿Cómo voy a hacer? O qué lejos me queda todo, qué difícil va a ser para mí por mis necesidades económicas, mi situación, ¿no? Uno no se ve tan limitado cuando tiene todo por delante, todas las elecciones que tiene que hacer, las dificultades que enfrenta, y uno dice, no voy a poder, a otros se le va a dar, o a otros están mejor que yo para lograrlo. Y uno a veces ve como a través de la vida Dios ha sido fiel, ¿verdad? ¿Con cuántos Dios ha sido fiel? ¿A cuántos Dios los ha apoyado, los ha sostenido, los ha guardado, los ha provisto sus necesidades? Y uno dice, bueno, yo le diría, ¿qué le diría? Le diría, no te pongas tan ansioso. ¿No? Quédate tranquilo que vas a ver que va a estar todo bien. ¿No? Va a estar todo bien. ¿No? Yo le diría, a su tiempo las cosas pasan, ¿no? Estás ahí tan que lo mío no se da. Y alguno dice, pastor, yo todavía lo mío no se dio. Sigo estando. Bueno, más adelante le vas a decir a tu yo de hoy, tranquilo, fíjate que el Señor te va a proveer, que el Señor va a cumplir su propósito, no te desesperes, no te angusties, ¿no? Ten en cuenta que el Señor cumple sus promesas. Y bueno, y un poco esto les pasó a los discípulos cuando, claro, Jesús tenía que dar ánimo porque Jesús se iba a ir, ¿verdad? Su maestro, su líder, se iba a ir y ellos estaban un poco tímidos, un poco desanimados, como nos pasa a nosotros a veces, ¿no? Que tenemos un montón de cosas que enfrentar. Algunos están enfrentando la tremenda realidad de ser padres, ¿no? ¿Cuántos están por ahí? La veo a Clarita, por allá, Caro, Saracho, ¿no? Y acá Rafael y por ahí, ¿quién más está? Por allá Jessy con David, ¿no? Y uno dice, yo nunca fui, van a ser madres primerizas las tres, ¿no? Yo nunca fui mamá, digamos, ¿cómo será esa experiencia? ¿Podré o no podré? Cuando empieza a llorar, ¿sabré qué le pasa? ¿Sabré que si le duele la panza o tiene hambre o tiene sueño o está enfermo? ¿No? Y esas cosas, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer para poder atenderlo? ¿No? Y el papá dice, yo no sé, me va a reconocer, capaz que me dice, ¿vos quién sos? La mamá conozco. ¿Vos? O sea, tiene un montón de cosas, ¿no? Que uno proyecta para el futuro, ¿no? O en la profesión, qué sé yo, también voy a poder desarrollar lo que estudié. Y uno, claro, y cuando ves... Claro, y vos decís, bueno, yo me sentía igual en ese momento, pero Dios fue fiel. Y yo le tengo que decir hoy, mirá, confía en el Señor, confía que Dios va a ser fiel en todo lo que hoy te cuesta entender o te cuesta pensar. Y hay un versículo que quiero compartir con ustedes que está en Lucas 12, 31 y 32, donde Jesús es muy sincero con sus discípulos y le dice, ustedes por el contrario busquen el reino de Dios. Y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. ¡Wow! Y acá vamos a hablar de algunas cosas, ¿no? Número uno, de la mentalidad. Jesús lo llama mi rebaño pequeño. ¿Cómo, con qué cariño, pero también con qué honestidad Jesús los describe? ¿No? Porque no eran muchos, eran poquitos los que habían quedado cerca del Señor. Eran poquitos los que iban a empezar el gran desafío de plantar el reino de Dios
en la tierra, eran poquitos, ¿no? Jesús también lo describe como el reino de Dios como una pequeña semilla de un grano de mostaza que es plantada y se hace un árbol grande, pero empieza por ser una semilla, por algo pequeño. ¿No? Lo grande de Dios empieza pequeño. Y así empezó la iglesia, ¿no? Empezó con un pequeño rebaño. Y yo me imagino en el cuerpo, en la mente de esos pescadores, de gente que no era muy educada, no había ido a universidades, no tenía muchas capacidades, no tenía recursos económicos, no tenía no tenía muchas luces humanas, digamos, para confiar en eso. Y de repente Jesús les decía, ustedes van a ser los que van a cambiar este mundo. Ustedes son la luz del mundo, les decía Jesús. Ustedes son la sal de la tierra. Y ellos se miraban y decían, che, te habla vos. No, vos, no, vos, no, vos. No, y nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque uno, obviamente, cuando está en el Señor piensa, pero las palabras de Jesús, ¿no? Qué buenas, pero cuando uno se mira, ¿no? En la realidad y mira su bolsillo, no sé si alguna vez te pasó que decís, no, el Señor es poderoso, el Señor es mi proveedor, y te mirás al bolsillo y decís, no. Por ahora no, ¿no? Estamos en problemas, ¿no? O mirás la cuenta bancaria y decís, veo que no hay muchos fondos en la cuenta, ¿no? Y veo como que todos esos sueños y esas cosas promesas de Dios la veo, pero en el momento es como que está como todo por lograrse, ¿verdad? Y muchos objetivos y muchas metas y muchas cosas, pero hoy todavía no se ve ese fruto, no se ve esa realidad. Y eso a veces nos choca, ¿no? Nos choca la mentalidad. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad es algo que se va construyendo. Uno no desarrolla una mente no es como que de repente te haces cristiano y viene una mente del cielo y hace y te posee tu capacidad. No es que te enchufás a la Biblia así, pones la mano y te transmite el mensaje. No, realmente uno llega al Señor y entra en su vida de fe, y muchas de las cosas que piensa también fueron adquiridas a través de la experiencia, a través de la cultura, a través de la familia, a través de cosas que fueron enseñadas. No, la mente está condicionada. La manera de pensar, eso es la mentalidad, no es la mente, es la mentalidad. La manera de pensar está condicionada, está influenciada por un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo digo, yo nací en este país y bueno, tengo las limitaciones de este país y muchas veces mi manera de pensar está condicionada a lo que yo creo que en este país se puede hacer, que generalmente a veces está condicionada por lo que me dijeron que se puede hacer, o muchas cosas que me son transmitidas de mi círculo cercano, ¿no? De mi cultura, de mi realidad. Y eso parece como que yo lo voy llevando. Y muchas veces esa mentalidad viene del lugar donde yo vengo. Por ejemplo, yo muchas veces vengo de un pueblo, o de una familia, o de una realidad, o de algunas cosas, y eso a veces me pone de alguna manera, digamos, limitada de pensar. Por eso Jesús le tiene que desafiarles a sus discípulos y le dice, ustedes son mi rebaño pequeño, son pequeños, reconózcanlo, sí, ya sabemos, pero lo que hoy son no significa que Dios no vaya a hacer algo grande con ustedes. Lo que hoy son, las limitaciones que hoy ven en ustedes, las limitaciones, las debilidades que hoy pueden ver en ustedes, los enemigos tan grandes que hoy pueden ver en ustedes, no son para siempre, porque pronto van a ver que mi Padre les va a dar el reino. Tremendo, ¿no? Y el reino de Dios es mucho más grande que nuestra capacidad humana de entender. Jesús vino a hablar del reino de los cielos. Él no vino a establecer un reino humano, no vino a establecer métodos humanos, no vino a establecer una institución humana. Jesús vino a establecer el reino de Dios. De tal manera que él enseñó a orar al Padre diciendo, Padre, venga, ¿qué cosa? Tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. O sea, lo que vino a hacer Jesús es a establecer un reino. Y el Señor eligió a su iglesia, o sea, a nosotros, para que seamos quienes establezcamos este reino en la tierra. Y nosotros no nos puso en una parte decorativa de este reino, sino que nos puso y nos dio la capacidad de ser nada más y nada menos que herederos del rey. Príncipes y princesas de ese reino. Aleluya. No sé cuánto hace que no te dicen príncipe. A mí todas las mañanas mi esposa me dice, buen día, príncipe. Vamos todavía, gloria a Dios. Bueno, hay días que se olvida. Hay días que me dice, dale, vamos, que tenés que hacer esto, el otro, aquello.
Bueno, pero de vez en cuando me dice príncipe. Bueno, gloria a Dios. Y yo digo, oh, vamos, todavía. Pero bueno, digo, el Señor me lo dijo primero. Ah, todavía. No, yo le digo, vamos, princesa. Bueno, tampoco, a mí me olvido a veces. Pero hay que recordarnos que el Señor nos llama reyes y sacerdotes. El Señor vino a establecer un reino, pueblo adquirido por Dios, nación santa, para mostrar la grandeza del Señor, para comunicar las virtudes de ese reino poderoso que el Señor nos dio. ¡Wow! Y el Señor dice en el libro de Efesios que nos sentó a la diestra. Él se sentó a la diestra, pero nos hizo sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales, dice. Jesús a la diestra y nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea, de alguna manera el Señor nos lleva donde Él está, nos comparte su reino y nos abraza en esa mentalidad divina, que es el reino de Dios. Por eso Jesús le estaba hablando de las cosas materiales y le dice, busquen el reino de Dios y todo lo demás será añadido, como diciendo, no se preocupe por las cosas de este mundo. Y vos decís, oh, ¿cómo no me voy a preocupar si todo lo que tengo que trabajar es para pagar? ¿Algunas veces se siente así? Y Jesús dice, vuelen más alto, llegar alto. Llegar alto, vuelen más alto, ustedes desarrollen una mentalidad de reino. Sí, bueno, pero hay que pagar, pastor. Sí, todo bien el reino, todo lindo, pero yo cuando tengo que ir me dice, give me the money. No, de reino, no, give me the money. No, y uno, the kingdom sería en inglés, ¿no? Y te dice, no, dame el dinero. Y uno está ahí en esa lucha, como que somos ciudadanos de dos reinos, ¿no? Un reino terrenal y un reino espiritual. ¿No les pasa? Que uno dice, pero ¿cómo hago para que entiendan que toda esta gente se dé cuenta que yo soy un príncipe? Y no pasa, ¿verdad? Muchas veces. Pero en el mundo espiritual sí pasa, porque los demonios saben quién sos. Saben que cuando entras a un lugar entra un hijo y una hija del rey. El mundo espiritual percibe que el reino de Dios viene cuando entra un hijo y una hija de Dios. El reino espiritual percibe las cosas que son espirituales. Y algunos carnales también se dan cuenta, y otros no se quieren dar cuenta, pero en realidad nosotros llevamos la autoridad delegada del reino de Dios. Por eso Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré estas llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares será desatado. Esa autoridad del reino está sobre sus hijos. ¿Cuándo lo quieren? Amén. ¿Por qué andamos como esclavos si somos ciudadanos del reino de los cielos? Pero andamos caminando con la cabeza gacha, pensando de que la realidad que nos rodea es la realidad del futuro que nos espera. Y el Señor dice, manada pequeña, no te conformes a lo que ves. No pienses que todo lo que hoy tenés es lo que vas a obtener en el futuro, porque Dios tiene cosas mayores. Cosas mayores, cosas más grandes. Y ahí entra la fe. La fe que llama las cosas que no son como si fueran. La fe que puede hablarle a tu futuro y le puede decir, confía que el Señor te va a dar eso que anhelás. No, tu alma, tu pensamiento negativo, tu pensamiento de crisis, de falta de fe, de negatividad, y que dice, bueno, siempre lo mismo, siempre igual. No, y vos le podés decir, no, momentito. Yo voy a hablar bien de mí en el futuro porque yo soy ciudadano del reino y los que somos del reino, nada nos va a faltar y el Señor va a abrir puertas y el Señor va a bendecirme y el Señor me va a levantar. Si no crees vos, si no declarás vos, ¿quién otro lo va a declarar? El Señor nos desafía a creer y a creer por medio de la fe y cualquier pensamiento, no, eso es pensamiento positivo. No, yo estoy declarando palabra de Dios. Yo estoy declarando las verdades de Dios. Y cuando yo digo reino, claro, muchas veces a mí me costó entender lo que era reino. Todavía no entiendo mucho, pero me costó entender porque nosotros vivimos, claro, estudié la democracia, la constitución, ¿no? Y uno cuando no entiende realmente los valores de un reino, ¿qué se trata de un reino? Me pasó la primera vez que fuimos a un palacio. Creo que fue en España, la primera vez que fuimos a un palacio y conocimos lo que era un palacio, ¿no? Lo que era un rey, lo que era un sillón de rey, lo que era
También me pasó en otro país, en Inglaterra, cuando vi la corona de un rey. ¿No? Y vi lo que era un reino, un reinado. Que, claro, uno tiene esa mentalidad. Todos los reyes son corruptos, como Luis XV, ¿no? Todo eso, ¿no? Y tiene esa mentalidad y uno no entiende bien de qué se trata un reinado. Porque la verdad que nosotros tenemos, un país que tiene 200 años, ¿no? 218, ¿cuánto cumplimos? 214 años, ¿no? De la Revolución de Mayo, el 16, 208 años. O sea, somos un país apenas... Pero cuando uno piensa en un reino, y la Biblia nos habla ni siquiera de un reino humano que es imitación burda, mala de lo que es un reinado de Dios. Pero la Biblia nos habla de Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos habla como que de ese rey, de la tribu de Judá, somos nosotros. La iglesia del Señor es pura, es inmaculada y va a reinar por la eternidad. Y eso nos tiene que llenar el corazón de pensar. No, cuando uno piensa en un reino, piensa en un rey, piensa en territorio, piensa en una constitución, piensa en ciudadanos, en privilegios, en beneficios, piensa en seguridad, piensa en una seguridad económica, en una seguridad de un ejército, piensa en una ética, un montón de cosas que tienen que ver con un reino, los valores de ese reino, la identidad de ese reino. Y eso es cosas que por eso nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios. Tenemos que dejar que los valores, el pensamiento de Dios se vaya metiendo en nosotros, cosas de nosotros no pensar como este mundo, como dice Romanos 12. No nos conformemos a este mundo, no nos amoldemos a este mundo, sino renovemos nuestro pensamiento para entender, ¿no? la buena voluntad de Dios. Entonces es importante que el reino de Dios se nos impregne adentro. ¿Cómo mi mente? Ahora vayamos a la práctica, ¿no? ¿Cómo mi mente, que está llena de paradigmas, estructuras de pensamiento, ¿no? ¿Cómo mi mentalidad, que está tan influenciada por las redes sociales, por el pensamiento presente filosófico del mundo actual, ¿no? ¿Cómo yo, que soy víctima de una cultura que poco más antidios, no sé cuántos vieron la inauguración de los Juegos Olímpicos, con esa presentación burda de la última cena de Da Vinci, ahí toda llena de depravados y cosas, ofendiendo. Hoy salió a pedir perdón el Comité Olímpico por haber lastimado y dañado a los cristianos. Bueno, se dieron cuenta, pero si hubieran hecho con musulmanes u otros, le hubieran prendido fuego todo, ¿no? Pero ¿cómo yo puedo en un mundo anti-Dios, anti-fe, todo? ¿Cómo yo puedo desarrollar la mentalidad del reino? ¿Cómo yo puedo desarrollar? Por ejemplo, yo leo media hora la Biblia y estoy 23 horas y media sacudido de pensamientos anti-Dios, pensamientos no materialistas, egoístas, individualistas, sálvate vos y lo demás no importa, viví tu vida. Un montón de pensamientos que vienen bajo los mensajes, ¿no? Los metamensajes. ¿Cómo yo puedo desarrollar la mentalidad? Es muy difícil, es muy difícil. Por eso yo necesito que Dios transforme. No, ustedes acuérdense que Dios saca a Israel de Egipto, saca al pueblo de Egipto, de la esclavitud, pero la mayoría de ellos quedó en el desierto, porque su mentalidad no había cambiado. Habían salido físicamente de Egipto, pero su mentalidad de esclavos todavía seguía estando allá. De repente estaban en la tierra de Dios, viendo los milagros. No habían llegado a la tierra prometida, pero estaban viendo los milagros, pero decían, qué lindo que estábamos allá en Egipto, ¿no? Nos hubiera convenido quedarnos allá. Y no veían que Dios los había sacado. Y eso muchas veces pasa, porque podemos salir físicamente, pero todavía nuestra mente está en la esclavitud. No estamos acostumbrados a la libertad. Necesitamos, es como un pájaro que lo sacan de la jaula y quiere volver a la jaula porque se sentía más cómodo, pero le dicen, volá, no puedo volar porque mi mente está en la jaula. Y a veces nos pasa con nuestra mente que el Señor dice, soñá grande, pensá en grande, yo te doy un reino, crecé, expandite, la tierra es mía y su plenitud, dice el Señor, yo soy el dueño del oro y de la plata, dice el Señor, yo soy el que te creé, yo te doy vida, te doy fuerza, y uno está todavía con una mentalidad poseída por una jaula,
jaula de pensamientos, de no se puede, de no puedo, para todo funciona pero no funciona para mí. ¡Wow! Es tremendo. Y necesitamos que el Señor impregne esa mentalidad. Por eso quiero compartir con ustedes algunos casos de la Biblia. El primero es de un joven llamado Samuel. Me gusta porque la Biblia cuenta todo, ¿no? Y cuenta un joven llamado Samuel que él nunca se imaginó que Dios lo iba a poner de rey. Fue el primer rey de Israel. El primer rey, pero él era un joven que no se imaginó, Saúl. Está en Primera de Samuel, pero no es Samuel, Saúl. Primera de Samuel 9, cuenta la historia de este joven Saúl, el primer rey de Israel, que tenía una juventud normal. De repente él cuidaba los asnos de su padre, los burros de su padre, se le habían escapado 3 asnas y salió a buscarlos. Tan preocupado estaba que no encontraba las asnas y terminó en la casa de un profeta, el profeta Samuel, para ver dónde estaban sus asnas porque tenía miedo que su padre le retara. Y esto es lo que pasó. Le dice el profeta, en cuanto a las burras que se te perdieron hace 3 días, ni te preocupes que ya las encontraron. Y aparentemente, problema solucionado. Me preocupaban las burras aparecieron. Saúl podía volver tranquilo a su casa, pero el Señor tenía una misión, pavada de misión. Y el profeta le dijo, lo que Israel más desea no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre. Y acá es cuando Dios te quita el molde de los paradigmas estructurales que uno tiene. Cuando pensás que tu futuro está limitado por la herencia que venís, por los lugares donde vos venís. Y el Señor le sacude y le estaba hablando a Saúl diciéndole que lo iba a hacer rey. Y lo que menos entendía Saúl era eso. Y le dice, ¿por qué me dices eso? Respondió Saúl. ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? O sea, no solamente soy de la tribu de Benjamín, sino que soy de la familia más insignificante de la tribu de Benjamín. O sea que Dios decidió elegir como rey a alguien que no venía con chapa, no venía con ínfulas, no venía creyéndose que era el más, ¿no? Y muchas veces pasa así. Dios elige personas, no, yo les llamo los tapados. A Dios le encanta elegir los tapados. A Dios le encanta elegir los que vuelan bajo el radar. No, a Dios le encanta usar a los no favoritos, a los que nadie piensa. De repente, esa persona humilde, entregada al Señor, claro, como un David que nadie imaginaba, nadie lo podía, porque él estaba cuidando las ovejas como uno más, pero Dios quería ver a ese el Dios elige para darles el reino. Y Saúl no se imaginaba que Dios iba a elegirlo a él porque tenía un montón de pensamientos. No, yo soy de la familia más pobre, de la tribu más pobre, de la familia más insignificante. Y Dios le quería dar una mentalidad de reino. Pero él tenía una mentalidad escasa, una mentalidad limitada. ¿Cuántas veces nos podemos identificar con esto, verdad? No, Dios nunca me va a poner a mí. No, Dios nunca me va a llegar a ese lugar. Y a veces nos encontramos con que Dios, en alguna manera, nos quiere poner en lugares de influencia. Dios te quiere poner para que vos seas el instrumento para hablarle a una persona del Señor, donde ningún otro puede llegar ahí. Dios te puede poner en lugares altos. Dios te puede poner en lugares de influencia porque somos reyes. ¿Cuántos lo creen? A ver, vamos. Quiero animarte en esta noche para que vos comiences a declarar sobre tu propia vida. Dios tiene cosas grandes para mi vida, las voy a aceptar. Dios tiene cosas nuevas, las voy a aceptar. Lo que yo todavía no vi, lo que todavía nadie me dijo, pero yo creo que Dios lo va a hacer. Wow, tremendo. Dios usa a los pequeños, los tapados, los que nadie ve venir. Claro, Dios le cambió la mentalidad a Saúl. Dice que él salió después del encuentro del profeta, se encontró con un grupo de profetas y estaban orando, alabando al Señor, y dice que vino el Espíritu Santo y le cambió el corazón.
Y a una semana de eso lo eligen de rey. O sea, imagínate, un muchacho que no tenía nada, que no entendía nada, de repente Dios lo pone como rey. Wow. ¿Estás preparado para que en una semana te digan? ¿Estás preparada? ¿O vos ya te excluiste de la lista? Decís, no, yo ahí en el fondo de la lista. Yo ya estoy. Y Dios te ve y te quiere poner. Necesitamos de alguna manera inhabilitar todos esos pensamientos que salen como una batería de pensamientos y no, como no va a funcionar, no, a vos no te va a pasar, no, a cualquiera menos a vos, que generalmente nos pasa a nosotros. Y el Señor nos dice, no temas, manada pequeña, no temas, rebaño pequeño, porque a mi Padre le ha gustado en su voluntad, le ha placido darles el reino. No temas. No temas porque el Señor tiene cosas grandes para tu vida. Todavía no las vi. Dios le prometió a Abraham una generación que iba a ser como las estrellas del cielo y las arenas del mar, ¿no es cierto? Pero no vino enseguida. No vino enseguida esa descendencia, tardó. Y su fe le fue contada por justicia. Por eso la mentalidad con la fe nos lleva a la vida del reino. Así que lo vemos a Saúl, un joven con pocas luces, lo único que esperaba encontrar 3 burras y se llevó un reino. No sé si vos estás buscando 3 burras o una burra. No sé si tenés una mentalidad de burro, no creo. Pero por ahí el Señor te quiere dar una mentalidad de rey hoy. Amén. Te quiere dar una mentalidad más grande, pensamientos más grandes, empezar a pedir, empezar a vivir, empezar a soñar y empezar a creerte. Me gusta esa imagen cuando ves a un gatito que se mira en el espejo y se ve un león. ¿Lo vieron? Está muy bueno. O sea, ¿cómo uno se proyecta? Bueno, yo soy un león en el nombre del Señor. Amén. Yo me siento, aunque por ahí si miro algunas cosas me siento el gatito, pero el Señor me miro la palabra y me veo reflejado en la palabra del Señor. Otro ejemplo es el de alguien que ustedes seguramente han leído, se llama Jabes, Primera de Crónicas 4:10. Y vamos a leer este versículo que nos cuenta de la vida de Jabes, un muchacho que podía ser cualquiera de nosotros. Su nombre no era muy significativo más que dolor. ¿Por qué? Porque la madre cuando lo tuvo y lo dio a luz, vio que era que le había causado dolor y no tuvo mejor idea que ponerle nombre a aflicción. Fíjate si un nombre no le puede poner una limitación a la persona. Vení, dolor. Vení, dolor. ¿No? Ahora lo tenemos. Jabes le rogó a Dios, al Dios de Israel, bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. Y el versículo 9, si lo tenemos, ahí cuenta esto, ¿no? De que el Señor fue más importante que sus hermanos, su madre le puso ese nombre y dijo, con aflicción lo he dado a luz. Y el 10 dice que él, a pesar de el estigma que le había fijado su madre, él decidió cambiar su futuro. A veces, claro, ¿cuántas veces dice, no, ¿sabe cómo me decían a mí? Mi mamá siempre decía que yo era el peor de la clase, que yo era el peor de mis hermanos, que yo nunca iba a sobresalir. Siempre me decía, este es bueno, pero este me salió fallado. ¿Saben cuánta gente viene con un montón de estas cosas? No, que su líder le puso algunos, no, nunca, no, vos nunca te vas a destacar, no, vos no tenés los dones que tiene fulanito, vos no sos el capaz como aquel. Y uno nace y sí, estoy en el reino, pero estoy medio como lisiado, como, ¿no? Melquisedec, Mefiboset, no Melquisedec, como Mefiboset. Estoy en el reino, pero lisiado. Pero el Señor te dice, no tengas miedo, manada pequeña. No tengas miedo, Jabes, yo tengo futuro para vos. Jabes decidió cambiar a una mentalidad de reino a través de una oración.
Y las oraciones generan futuro. ¿Cómo están tus oraciones? Señor, dame 20 pesos para el bondi. O, Señor, dame ese auto. ¿Cómo están tus oraciones? Señor, aunque sea una bicicleta para este pobre hermanito que puede, ¿no? Aunque hace 10 grados bajo cero, pero aunque sea me lleva. O Señor, dame un auto digno para un hijo tuyo. Tremendo, ¿no? Un día me habló el Señor. Yo estaba muy enojado porque estaba haciendo un evento y no tenía auto. Entonces tenía que ir a ver gente y tenía que un amigo que me tenía que llevar. Encima mi amigo tenía un Jeep. Viejísimo el Jeep, se caía a pedazos. Pero era el único que tenía, el único que me llevaba y me acompañaba. Así que me llevaba. Y un día yo tenía que ir a una concesionaria a pedirle el apoyo para el evento, para hacer un evento. Y la concesionaria para hacer el Día del Niño. Y quería ir, yo estaba trabajando, sirviendo al Señor eso. Y cuando le digo, ¿me llevas a la concesionaria Barragán? Se llamaba. ¿Me llevas a Barragán? No, me dice, tengo que ir a ver a mi no sé qué. No, pero dale, que es muy importante, nos espera. No. Y yo no tenía plata, pero bueno, digo, bueno, está bien. Así que me fui caminando y así como iba caminando, no iba con el gozo del Señor. Iba bastante calentito. Señor, ¿por qué tengo que andar caminando? ¿Por qué tengo que andar caminando? Tu hijo, soy siervo tuyo y estoy haciendo tu voluntad y tengo que andar caminando. Y llego a la concesionaria y siento la voz del Señor y me dice, cómprate un auto. Ya se me acabó, ¿viste? Así que dije, bueno, agarré y me senté arriba de un auto y me puse a orar. Señor, lo bendigo. Señor, gracias por este auto. Y viene el vendedor y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué necesita? Y yo estaba arriba del auto y digo, ¿es el auto? Yo parecía tomado por una fuerza extraña. ¿Y qué quiere hacer? Lo quiero comprar. Ah, bueno, venga, acompáñeme, lo llevo al gerente. Y yo iba como un ente así. Por la palabra que había recibido. Entonces me dice el gerente, ¿le gusta? Era un gol rojo, 0 kilómetros. Y ¿le gusta? Sí, pero ese tiene aire y tiene... Sí, ¿lo quiere? Sí, lo quiero. ¿Y cómo lo piensa pagar? La pregunta matadora, ¿entendés? Vos venís con el reino, con el Señor, qué sé yo, y te digo... ¿Tiene 10? Valía 15.000. ¿Tiene 10? No. ¿Tiene 8? No. ¿7? No. ¿6? No. ¿5? No. ¿4? No. ¿3? No. ¿2? ¿Qué tiene? Tengo 2, pero el mes que viene. Y el tipo dijo, este me saca patada acá. Bueno, podemos hablar. ¿Y cuándo lo quiere? ¿El mes que viene? No, ahora, le digo. ¿Ahora? Bueno, no, mañana a la mañana. Bueno, venga mañana a la mañana. Mañana era sábado. Así que voy a mi casa, le digo a María José, ¿no sabés lo que me pasó? Estábamos recién casados, imagínate. Pobrecita, ¿no? No, pero ella le creyó al Señor, ¿no? Menos mal. Pero entonces le digo, ¿no sabés? Venía y compré un 0 kilómetros. ¿Qué? No, el Señor nos va a probar porque Él me dijo que si yo... No, fue tremendo. Nunca tuve tanta fe como ese día. Pero la cuestión es que ya estábamos en el horno, así que yo no tenía ni para pagar la primer cuota de los 2.000, porque esos 2.000 que le dije también era por fe. Pero ya no... Bueno, la cuestión es que el Señor me dio un trabajo y organicé un show para un shopping que se inauguraba y me puse una empresa en ese mes que se llamaba de eventos especiales. Organizamos el show de apertura, se lo vendía al Shopping Los Gallegos, se llamaba. Y ahí hicimos la inauguración, cobré los $2.000, le pagué y ahí empezamos el plan y sacamos el auto y lo pagamos, gloria a Dios. Dios proveyó todo. Así tan fácil, ¿no? Bueno, pasaron cosas en el medio, pero... Y el Señor nunca me dejó a pata, desde ese día hasta el día de hoy. Pasaron como 30 años para la gloria del Señor.
Y siempre el Señor me proveyó y buenos autos. Pero tuve que un día romper con ese espíritu de esclavo mañoso, chamullero. Pero claro, me rompió la estructura. Ahora que Dios te hable, no vaya mañana, el pastor me dijo, yo compro el 0 kilómetros. No, te tiene que hablar el Señor. Pero en ese momento yo estaba luchando como mentalidad de pobre. Y diciéndole, Señor, acá estoy caminando para vos, sirviéndote como un esclavo. Y el Señor, cómprate el auto. ¿Qué me venía a mí? Me dijo. Y ahí me mató. Ahora eso no significa el reino, pero es una manera de pensar. El reino es mucho más grande que un auto. Pero yo te quiero decir que a veces uno tiene una mentalidad escasa y el Señor te dice, Jave, deja de declarar pobreza, dolor, angustia, aflicción. Empezá a decirle, Señor, ensancha mi territorio. No tengo casa. Bueno, orá, a imponer las manos una casa. Vamos, comprar una casa en el nombre del Señor. Ah, sí, fácil decirlo. Bueno, la mentalidad es la fe para que el Señor te dé un reino. Vamos, créanlo, empieza a declarar, somos hijos del rey. Si a veces veo filisteos incircuncisos, por no decir otras cosas, que tienen actitudes de fe, y yo digo, los hijos de Dios, y no sé, acá estoy, deme 4 pesos para el colectivo. Vamos. Vamos por más, soñemos más grande, pidámosle más cosas al Señor. Pastor, no me haga hacer locura. Bueno, no la haga. Solamente te estoy desafiando con la visión de Dios para más, para creerle por grande al Señor. Como Jabes. Jabes le pidió al Señor, Señor, ensancha mi territorio. Él se podría haber quedado ahí diciendo, ¿por qué soy dolor? ¿Por qué mi vida es una angustia? ¿Por qué mi vida? Podría haber estado toda la vida victimizándose. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Sin embargo, él cambió y dice que Dios le dio lo que pidió. Porque Dios escucha nuestras oraciones de fe. Dios quiere darnos una mentalidad superior, una mentalidad de reino, una mentalidad como Él nos quiere bendecir. Y no necesariamente en lo económico, porque lo económico es pasajero, pero en el espíritu, en la fe, en la visión. No pidamos con escasez. Miren lo que dice 1 Corintios 1:27 y luego Isaías 54 y cerramos. Miren, 1 Corintios dice... ¿Dónde? 1 Corintios dice, en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Y Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. ¡Wow! Me gusta esta versión. Dios eligió lo poco para glorificarse Él. Dios eligió lo débil, lo vil, lo rechazado, para glorificarse Él. ¿De dónde saliste vos? De la nada. Pero si vos no sos nada, soy nada, lleno del Señor, heredero del reino de Dios. Pero vos, ¿de qué apellido sos? ¿Qué apellido tenés? ¿Tenés doble apellido? Viste que acá a veces te digo, ¿vos qué apellido tenés? ¿Martínez Álzaga, no sé cuánto? Acabo que hay uno Martínez Álzaga y dice, ¿qué te pasa? Viste que si no tenés doble apellido no sos. Si te llamás Pérez, como dijo uno, pastor, mi vida está perdida, somos Pérez. Y la Biblia dice, Pérez serás. Pobre chico, ¿no? Hay que pensar en más. Amén, gloria a Dios. Como uno que dijo, despensa el pobre tenía. ¿Cómo se fundió? ¿Cómo le vas a poner despensa el pobre? Ponle otra cosa un poco más. Enriquecidos por la gracia de Dios. No sé, pero algo un poco más de fe. O no le pongan nada, ponle despensa piripipí, pero no le ponga el pobre. Amén. Isaías 54, miren lo que te declara hoy el Señor. Dice, ensancha el espacio de tu carpa. No sé cuál es tu carpa. Pero dice, despliega las cortinas de tu morada. No te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque a derecha y izquierda te extenderás y tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Vamos de vuelta con el 2. Ensancha el espacio de tu carpa, despliega las cortinas de tu morada.
No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Amén. No sé cuál es la tienda de tu vida que el Señor te está mandando hoy a ensanchar. No sé cuál es el área de tu vida que hoy está comprimida y el Señor quiere desafiarte a que expandas. No sé cuál es el momento o la situación de tu vida que hoy el Señor te está diciendo, vamos, créeme por más. Vamos, manada pequeña, mi Padre les dio el reino. No se conformen con poco. Vamos, atrévete a soñar más para el Señor. Quizás pensaste en un solo lugar y el Señor te dice, te voy a dar más de un lugar. Quizás pensaste en un micro, ínfimo ambiente y el Señor te dice, pensá un poco más, ensanchá tu mirada, ensanchá tu fe. Quizás estás pensando y diciendo, no sé, ¿cómo voy a hacer? Hoy el Señor te dice, yo me encargo de tus enemigos, tranquilo. Yo tomaré control. Porque los enemigos que hoy ves, mañana no van a estar más. Las debilidades que hoy pensás que son las que te van a frenar, mañana van a ser tus fortalezas. Porque yo voy a estar ahí. Yo voy a ser quien te sostenga. Lo que hoy te avergüenza, Dios lo va a usar para glorificarse. Y mañana vas a poder decir, esto a mí era mi estigma que yo escondía, pero hoy yo sé que lo importante es que el Señor tiene cosas mayores y me lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo sé que todo ayuda bien. Por algo la Biblia dice, la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es verdad, el reino de Dios en su plenitud todavía no llegó. Pero sí ya llegó. Sí ya tenemos un rey y ya el rey está en nosotros. Y caminamos en la dimensión de lo sobrenatural. Quizás todavía todo no. Pero sí, el reino está. Y a través de ese reino vivimos en la gracia y en la soberanía de nuestro Rey, que tiene todo bajo control. Un Dios poderoso, un Rey grande, que tiene todo en sus manos y nada se le escapa. Amén.